Vamos a realizar las construcciones geométricas correspondientes a la lámina número 10 que titula Enlaces. Vamos a empezar con la construcción geométrica número 25 que me dice enlazar dos circunferencias de centros O1 y O2 de radios R1 y R2 con un arco de radio heredado, enlace externo. Muy bien, como no nos están dando ningún tipo de distancias, entonces tenemos que realizar un análisis de cuánto de mínimo tendría que ser el radio que va a enlazar a dos circunferencias. Entonces, para entender esto, vamos a dibujar a mano alzada dos circunferencias. Me dice que tiene que ser de radios diferentes. Entonces, el segundo radio tiene que ser obviamente mayor al primer radio. Entonces, tengo que enlazar estas dos circunferencias. Pero tengo que encontrar, para enlazar estas dos circunferencias, tengo que encontrar el radio de enlace. Ahora, ¿cuál llegaría a ser el radio de enlace mínimo? El radio de enlace mínimo llegaría a ser el que pase por estos dos puntos. Ese va a ser el mínimo que va a enlazar. Entonces, con esto podríamos deducir que el radio de enlace mínimo, no máximo, mínimo, llegaría a ser esta distancia, la distancia de separación entre puntos, entre centros, más los radios. Ese llegaría a ser la menor distancia del radio de enlace. Aquí va a estar el radio y entonces va a llegar a enlazar a las dos circunferencias. Entonces, este radio de enlace sería el mínimo, el radio mínimo. A partir de este radio mínimo para arriba, es decir, podemos aumentar aquí más distancias, va a llegar a enlazar a estas dos circunferencias. Se va a ir acomodando. Más o menos va a ser ahí si es que tomamos un radio de enlace mayor. Entonces, con esta definición o con este análisis que hemos realizado, vamos a empezar a resolver la construcción geométrica número 25 y lo primero que tenemos que hacer es encontrar el radio de enlace. Aquí me dice heredado, pero no nos están dando ningún dato. Entonces, para ello, aquí he trazado, primero van a trazar estas tres rectas, donde van a acomodar el R1, es una distancia cualquiera por si acaso. Yo he tomado, no tiene distancia, estamos tomando una distancia arbitraria. Ahí R1 y he trazado con ese R1 la primera circunferencia. R2 también es una distancia cualquiera y he trazado con ese radio la segunda circunferencia. Centro O1 a la circunferencia menor, O2 a la circunferencia mayor. Muy bien, entonces una vez que tengo que trazar, una vez que ya he trazado estas dos circunferencias, el concepto que se utiliza cuando estamos realizando el enlace externo es que tenemos que restar el radio de enlace menos los radios, menos el radio 1, menos el radio 2. Y con eso, con esas distancias vamos a encontrar el punto de enlace. Pero como aún no conocemos el radio de enlace, entonces, recordando el anterior concepto, teníamos que unir de centro a centro y la distancia mínima tenía que ser, esta es la distancia mínima, es decir, aquí tenemos que encontrar la bisectante y esa llegaría a ser la distancia mínima que va a enlazar estas dos circunferencias. Entonces, para ello, podríamos tomar una distancia entendiendo ese concepto, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más rápido, más o menos mide 85. Entonces, la distancia mínima de enlace que va a enlazar llegaría a ser unos 43, que más o menos estarían ahí. Ese sería el centro que va a enlazar a ambas circunferencias, pero sería el mínimo. Entonces, a partir de esto, si aumentamos la distancia de separación en el compás, normal va a enlazar. Así que vamos a tomar una distancia un poco mayor para comprobar lo que les dije.
Estoy tomando una distancia un poco mayor y vamos a copiar aquí. En la tercera recta estoy copiando. Ese va a ser el radio de enlace que me estoy dando. Lo voy a colocar como E a la distancia. Una vez que tenga trazado el enlace, el radio de enlace, el concepto nos dice que tenemos que restar los radios para encontrar el punto de enlace. Entonces, para ello vamos a tomar esa distancia y con centro en O1 vamos a tomar una distancia. Vamos a restar por si acaso aquí. E menos R1. Entonces eso me va a dar un nuevo radio que lo podemos llamar R3, pero lo vamos a trazar a partir de O1. Entonces tenemos que realizar esa diferencia. Entonces, como lo restamos, vamos a tomar el radio de R1 y aquí lo vamos a restar. Muy bien, entonces lo restante llegaría a ser más o menos llegaría a ser ahí. Entonces, con esta distancia en el compás me voy al punto O1 y voy a trazar un arco en la parte inferior. Estoy trazando ese arco. Voy a realizar el mismo procedimiento con O2, pero tengo que hacer un nuevo cálculo, que va a ser E menos R2. Ese puede ser el R4. Este hasta aquí era, por si acaso, el R3. Ahora el R4 tengo que restar a esta distancia menos el R2. Entonces ahí tenemos R2 y vamos a restarlo. Y lo que me sobra es hasta ahí y recién con esa distancia, que esto sería R4. Con esta distancia tengo que irme al punto O2 y trazar un arco. Ah, no se ha intersectado, ¿no? Entonces aquí me faltaba, lo voy a prolongar. Lo voy a prolongar nada más. Y aquí lo vamos a prolongar hasta que intersecte. Muy bien. Recuerden que hasta aquí era R4, eso no se olviden. R4. Muy bien, entonces he trazado esos dos arcos y observo que se están intersectando en un punto. Este punto va a ser el radio de enlace, así que lo voy a colocar como un punto O. Y la unión, voy a unir el punto O con el punto O1 y O2. Y voy a prolongar hasta que corte en un punto. Lo que estoy prolongando llegarían a ser los puntos de enlace, puntos de tangencia. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Ahora, con la distancia de R3, centro en O1, perdón, centro en O, radio hasta ahí y trazamos un arco. Ahí llegaría a ser. Y con esto ya estaríamos enlazando a la circunferencia. Este es el enlace externo. Externamente estamos enlazando a las dos circunferencias. Muy bien, entonces lo que nos da de dato que sería esta circunferencia y esta otra lo tenemos que realizar con el 0,5. Todas estas líneas auxiliares lo tienen que realizar con el 0,3, incluyendo estas rectas 0,3. Este enlace que hemos encontrado, esto tienen que realizarlo con el 0,7. Muy bien, pasemos a la siguiente construcción que sería el enlace, el 26, perdón. Si es que tenemos algún tipo de error,
tenemos que colocarlo entre paréntesis. Aquí yo tenía un error, entonces lo estoy colocando entre paréntesis, o sea, no vale. El enunciado me dice enlazar dos circunferencias de centros O1 y O2 de radio R1 y R2 mediante un arco de R. Entonces, para ello, no nos están dando datos. Entonces, vamos a darnos radios, un radio de la circunferencia menor, más o menos que sea hasta ahí, y uno más grande de la circunferencia mayor, más o menos hasta ahí. Este llegaría a ser R1 y este llegaría a ser R2. Muy bien, entonces podemos realizar el análisis, el mismo análisis que hemos realizado hace un momento. Voy a tener las dos circunferencias, pero como me dice, este sería enlace interno. Aquí lo van a completar, por favor. Esto sería el enlace interno. Enlace interno. Entonces, ¿cómo enlazamos dos circunferencias internamente? Ahí estaría el enlace interno. Pero ¿cuál sería lo mínimo que va a enlazar o la distancia mínima, el radio mínimo que va a enlazar estas dos circunferencias? Llegaría a ser este. A ver, vamos a dibujarlo de nuevo. El radio mínimo, aquí tengo de centro a centro, llegaría a ser, si lo tomamos de estos dos puntos, este llegaría a ser el radio mínimo de enlace, con centro aquí. Ese llegaría a ser el radio mínimo de enlace. Y estaría enlazando a las dos circunferencias. Muy bien, entonces ya sabemos que tenemos que tomar una distancia que tiene que ser mayor a este radio mínimo de enlace. Tiene que ser mayor porque si tomamos una distancia menor no va a llegar a enlazar. Entonces con ese concepto vamos a ir a nuestro enunciado y vamos a empezar trazando esas dos circunferencias. Ya tengo trazado las dos circunferencias y utilizando el anterior concepto sabemos que este llegaría a ser la menor distancia el menor radio de enlace. Que si utilizamos un concepto más general llegaría a ser la distancia de centro a centro menos los radios. Esa llegaría a ser la distancia mínima para enlazar estas dos circunferencias. Entonces, utilizando ese concepto, la distancia mínima sería más o menos ese radio. Entonces, es lo mínimo que podemos utilizar. Así que, si eso es lo mínimo, damos una mayor abertura en el compás, más o menos eso que sea, y lo vamos a plasmar en la tercera línea. Este llegaría a ser el enlace. Ahora, ¿cuál es el concepto que se utiliza para enlazar dos circunferencias? Para el enlace interno, tenemos que cuando era enlace externo se restaba. Cuando es enlace interno, tenemos que sumar el radio de enlace más los radios. Entonces, para ello vamos a hacer este mismo cálculo. El enlace menos, o lo vamos a colocar aquí nomás porque no me va a entrar. Enlace, esto lo voy a borrar. El radio de enlace más R1. Eso llegaría a ser R3. Entonces, aquí tengo el radio de enlace. Tengo que sumarle esta distancia. La distancia de R1. Entonces, lo ubicamos ahí. Y ese llegaría a ser el R3. Entonces, con esa distancia tomamos esa distancia, esa suma, y con centro en O1, vamos a trazar un arco. Ahí, vamos a trazar un arco. Lo trazaremos un poco más grande. Muy bien. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero ahora con R2.
E más R2, que sería R4. Entonces a esa distancia, al radio de enlace, le tengo que sumar R2. Entonces tomamos la distancia de R2 y lo vamos a sumar. Más o menos sería hasta ahí. Y hasta ahí llegaría a ser R4. Entonces tomamos la distancia total, esa suma, centro en O2 y trazamos un arco. Muy bien, esta intersección que he encontrado llegaría a ser el centro del radio de enlace. Y para encontrar los puntos donde exactamente se van a enlazar, los puntos tangentes, vamos a unir O con O2 y el punto O con O1, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos eso, ya tendríamos los puntos de enlace. Como es de enlace interno, van a estar ubicados aquí. Punto A y punto B. Entonces, tomamos el radio de enlace, tomamos la distancia de E, tomamos esa distancia E, centro en O, centro en el punto O y ubicamos bien el O y vamos a trazar un arco. Y podemos observar que sí, efectivamente, se han enlazado. Ahí se ha enlazado. Y con esto estaríamos enlazando estas dos circunferencias con enlace interno. Recuerden que las dos circunferencias lo tienen que realizar con el 0,5, todas las líneas auxiliares, los arcos auxiliares que han utilizado con el 0,3 y este que era el objetivo, este enlace, esto lo tienen que realizar con el 0,7. Pasemos a la siguiente construcción geométrica, que sería la 27, que me dice enlazar una circunferencia con una recta en un punto P de la circunferencia mediante un arco de circunferencia. Muy bien, ¿qué me está diciendo? Vamos a realizarlo aquí. Tengo una circunferencia. Tengo que enlazar con una recta en un punto P de la circunferencia. Es decir, voy a tener ahí un punto P. Puede estar ubicado aquí o aquí, pero en ese caso la recta tendría que ir por ahí, ¿no? Mediante un arco de circunferencia. Entonces, si el punto está aquí, digamos, entonces tenemos que enlazar con un arco. Me está diciendo que encuentre este arco. Y obviamente el punto de enlace. Entonces, para este procedimiento hay muchas formas de realizar. Podemos realizarlo de varias maneras, pero vamos a utilizar un concepto general. Para ello vamos a trazar la circunferencia. Una vez que ya hemos trazado la circunferencia, este va a ser el centro de la circunferencia, lo vamos a colocar con O1. Y una vez que ya hemos trazado ese O1, vamos a trazar la recta, porque es lo que nos da el enunciado. Vamos a trazar una recta. Ubíquenlo como gusten. Yo lo voy a ubicar ahí. Y un punto de enlace. Voy a tomar ese punto. ¿Qué me dice el enunciado? Que sería el punto P. Muy bien. Una vez que tenga el punto P, lo que tengo que hacer es una característica que podemos observar cuando tenemos un punto en el cual queremos enlazar, es que este punto tiene que ser tangente. Tiene que ser tangente. Tiene que haber una recta tangente que pase por este punto y a la misma vez tiene que haber una recta normal. ¿A qué me refiero con eso? Más o menos aquí tengo el punto, ¿no? Entonces aquí voy a tener la recta normal y aquí voy a tener la tangente. Aquí van a formar 90 grados. El punto de enlace siempre va a estar
sobre la recta normal. Es decir, aquí va a ser un punto más o menos que va a estar ahí. Siempre va a ser eso. Entonces, realizamos ese procedimiento. Entonces, para ello vamos a unir el punto O1 y el punto P. Y vamos a prolongar. Y tenemos que encontrar la recta tangente. Entonces, para ello vamos a hacer uso de las escuadras. Tenemos que encontrar la tangente que llegaría a ser la perpendicular. Ahí ubicamos un giro en la escuadra. Y ahí llegaríamos a tener la recta tangente. Ahora, les dije que esta recta normal va a contener a lo que es el punto de enlace. Aquí va a estar sobre esta recta. Entonces, para ello, ¿cómo vamos a encontrar ese punto? Con la recta tangente. Esta intersección que tenemos aquí, vamos a nombrarlo, va a ser el punto A. Y con centro en A, radio hasta el punto P, vamos a trazar un arco. Trazamos un arco. Y a esta intersección con la recta vamos a nombrarlo el punto B. Vamos a trazar una perpendicular que pase por el punto B, que corte a esta recta normal. Entonces trazamos la perpendicular, ubicamos y vamos a trazar la perpendicular que pase por B. Trazamos una recta o la perpendicular y podemos observar que se está intersectando en un punto con la recta normal. Este va a ser el punto O2 y va a ser el centro del punto de enlace, del arco que va a enlazar a la circunferencia con la recta. Centro en O2, radio hasta el punto P y trazamos un arco. Ubicamos bien. Y podemos observar. Ubicamos bien y trazamos un arco. Y este arco llegaría a ser el que está enlazando a la circunferencia y a la recta. Muy bien, así hemos encontrado el arco que va a enlazar. Lo que nos dan de dato tenemos que realizarlo con el 0,5. Esta circunferencia y esta recta. Todas las rectas auxiliares que hemos utilizado lo vamos a realizar con el 0,3. Y el objetivo era encontrar este arco. Y esto lo vamos a realizar con el 0,7. Este procedimiento depende de ustedes si pueden colocar esta recta en esta posición o pueden colocarlo que sea una horizontal, ustedes ya verán. Pasaremos a la siguiente construcción geométrica, que es la 28, y me dice enlazar dos circunferencias, una interior a la otra, mediante un arco de radio R. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es que tengo una circunferencia mayor y voy a tener otra circunferencia que va a estar dentro de esta circunferencia. Aquí existen dos tipos de enlace, se pueden enlazar de dos formas. Uno, que más o menos va a ser así, y el otro enlace llegaría a ser de esta forma, o sea, va a ser un enlace mucho más grande. Tenemos estas dos formas de enlazar. Entonces vamos a empezar trazando lo que son las dos circunferencias de radios diferentes. Pueden tomar circunferencia de cualquier radio. Ya lo tengo trazado las dos circunferencias de radios diferentes. Como